Confesaré algo que solo pocas mujeres entienden de verdad. No es tu cuerpo lo que lo mantiene despierto por la noche y lo hace pensar en ti. No son tus fotos ni tus mensajes dulces, ni siquiera el recuerdo de vuestros momentos más apasionados. Lo que realmente no lo deja ir es la intriga. Esa sensación de no saber si todavía te tiene o ya te ha perdido. Y es exactamente esa sensación la que se vuelve un pensamiento constante, un eco que reverbera en su cabeza. Porque los hombres no se obsesionan con lo que entienden, sino con lo que no pueden descifrar. Ahí yace la verdad que casi nadie te cuenta. Cuanto más predecible eres, menos piensa en ti. Cuanta más misteriosa eres emocionalmente, no juegos, sino calma, silencio y profundidad, más fuerte se vuelve su necesidad de entenderte. Ahí comienza la conexión emocional, la que no se desvanece con el tiempo, pero para eso existe una forma inteligente de hablar, una manera de plantar pequeñas semillas en su mente, una forma que no suplica, no explica ni busca atención, sino que inspira reflexión. Y aquí entra la pregunta, la que quiero comentarte. La pregunta que, si la haces en el momento adecuado, dará vueltas en su mente toda la noche. Imagínalo, es tarde. La casa está en silencio. Él yace en la oscuridad. Y de repente recuerda esa pregunta que le hiciste. No fue una pregunta superficial, no un ¿en qué piensas? O ¿qué te pasa? Fue algo más profundo, algo que tocó una fibra en él que ni siquiera sabía que existía. Esa pregunta lo hizo verse a sí mismo a través de tus ojos. Le mostró un lado suyo que solo tú puedes reconocer. Y ahora, en la oscuridad, su mente juega con ese recuerdo. Lo revuelve una y otra vez. Busca significado. Se pregunta qué había detrás de tu mirada cuando lo pronunciaste. Porque una mujer predecible se olvida. Pero una mujer que lo hace pensar, que lo desafía con delicadeza a verse distinto, se convierte en un rompecabezas que su mente debe resolver. Cuando irradias ese misterio emocional, no estás distante, estás completa. Eres como un libro que promete una historia cautivadora, pero no revela todos los capítulos de una vez. Le das lo justo para que quiera seguir leyendo, para que se pregunte qué vendrá. Tu silencio no está vacío, está lleno de sentido. Tu calma no es indiferencia, es seguridad. Tu profundidad no es complicación, es plenitud interior. Y esa pregunta que haces en el momento perfecto no busca una respuesta inmediata. Quiere anidarse en su cabeza, crecer allí, ganar significado hora tras hora. Se vuelve la llave que abre puertas que él no sabía que existían, porque al día siguiente, mientras trabaja o conduce, vuelves a aparecer en sus pensamientos, no porque hayas contactado, sino porque plantaste una semilla que ahora está echando raíces, y mientras intenta entenderte, se entiende un poco mejor a sí mismo. Esa es la conexión que perdura mucho después de que la pasión física se atenúe. Ese es el imán invisible que lo atrae de vuelta, incluso cuando su mente le dice que debería olvidarte, porque tocaste algo más profundo que su deseo. Despertaste su curiosidad intelectual y emocional. Y eso, querida amiga, es lo que convierte el interés pasajero en una verdadera obsesión. Antes de revelártelo, debes entender por qué funciona. Los hombres, en su mayoría, viven en la lógica, no en el sentimiento. Quieren mantener el control, dar respuestas rápidas, evitar conversaciones que los confronten. Pero si mueves algo dentro de ellos que no pueden controlar, si los haces cuestionar sus sentimientos, entonces surge un hueco. Y en ese hueco nace el pensamiento constante. Por eso esta pregunta no trata de forzar atención, sino de hacer que piense, incluso si intenta olvidarte.
porque cada vez que alguien provoca autorreflexión en otra persona, deja huellas. Sea un día, una semana o un año, las palabras que alcanzan el subconsciente nunca desaparecen. Esa pregunta hace exactamente eso. Activa curiosidad, nostalgia y duda. 3 emociones que lo conectan contigo, incluso cuando no estás. Por eso, cuando hables con él, no lo confrontes, no lo presiones. Míralo con calma. Sonríe apenas y dilo sin explicación, sin justificarte, sin esperar una respuesta inmediata. Porque el poder de esta pregunta no reside en el momento en sí, sino en todo lo que ocurre después. La forma en que la pronuncias es tan importante como la propia pregunta. Los hombres están entrenados para reconocer intenciones ocultas, leer entre líneas, protegerse de la manipulación o la necesidad. Por eso tu actitud debe ser completamente desapegada emocionalmente. No debes irradiar energía ansiosa, ni una mirada que diga, necesito tu respuesta. Ninguna tensión corporal que revele que has estado esperando este momento durante días. Él lo sentirá aunque no lo vea. La confrontación activa su mecanismo de defensa. Cuando confrontas a un hombre, cuando lo acorralas con preguntas directas como ¿por qué no llamaste? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde va esto entre nosotros? Su cerebro reacciona inmediatamente con defensa. Levanta muros, se pone a la defensiva, busca rutas de escape y prepara respuestas estándar para salir de la situación lo antes posible. En ese estado, nada de lo que digas realmente lo alcanza. La presión tiene el mismo efecto, pero peor. Si lo empujas, insistes o tu cuerpo comunica, quiero una respuesta ya. Solo consigues una cosa, que él quiera huir. Los hombres están programados para alejarse de la presión emocional porque la perciben como pérdida de libertad, como una amenaza a su autonomía. Y cuando sienten eso, se retraen, se cierran. Aunque hubiera sentimientos reales antes, la presión puede destruirlo todo. Míralo con calma, con una leve sonrisa, y suéltalo. Aquí comienza el arte de todo. Tu mirada no debe ser intensa, no suplicante ni desafiante. Debe ser serena, como si estuvieras completamente en paz contigo misma, como si la pregunta simplemente te hubiera pasado por la mente sin peso, sin intención oculta. Al mirarlo con esa serenidad transmites seguridad. Le dices sin palabras, no necesito nada de ti, solo tengo curiosidad. Tu mirada debe tener una cualidad especial, como si lo observaras desde un lugar emocional superior, no con arrogancia, sino desde la paz interior, como si ya hubieras hecho las paces con lo que fue, con lo que es y con lo que será, como si estuvieras libre de drama, miedo y necesidad. Esta calma es magnética porque es rara. La mayoría vive con intranquilidad emocional. Cuando aparece alguien con verdadera calma, se nota, atrae. Y entonces esa leve sonrisa, no grande, no nerviosa, no coqueta. Una sonrisa apenas perceptible que sugiere que sabes algo que él no sabe. Una sonrisa con un toque de misterio, nostalgia, algo que no se puede poner en palabras. La sonrisa de alguien que ha vivido, aprendido y crecido. La sonrisa de quien ya no juega los viejos juegos. Esa sonrisa tiene poder, desarma, porque cuando alguien espera confrontación y en su lugar encuentra calidez genuina pero misteriosa, su cerebro no lo procesa de inmediato. Queda en un estado de curiosidad. ¿Qué significa esa sonrisa? ¿En qué piensa ella? ¿Por qué está tan tranquila? Y justo en ese momento, en ese estado de apertura, haces la pregunta sin aviso, sin preparación, sin contexto innecesario. La dices como si lanzaras una pluma al viento, ligera, natural, sin saber dónde caerá, sin explicación,
sin justificación, sin esperar respuesta inmediata. Esa es la parte más difícil. Los humanos tenemos una necesidad casi compulsiva de llenar el silencio, de explicar nuestras palabras para asegurarnos de que la otra persona nos entendió bien. Pero eso es exactamente lo que destruye la magia de esta técnica. Si explicas, si dices, solo estaba pensando, o no sé si tiene sentido, pero le quitas todo el poder a la pregunta. Las explicaciones traicionan inseguridad. Muestran que no estás segura de lo que haces, y eso de inmediato lo saca de la introspección y lo coloca en una posición superior. Ah, ella está insegura. Quiere algo de mí. La pregunta debe existir por sí sola, sin muletas, sin contexto, sin debilitamiento, como una obra de arte que no necesita explicación, como un poema que cada quien interpreta a su manera. Esa ambigüedad, ese misterio, es exactamente lo que lo hace pensar. No te justifiques. No digas, solo tenía curiosidad, o les pregunté a otros lo mismo, o lo leí en algún lado. Toda justificación es una confesión de que crees que hiciste algo que necesita defensa. Si tú misma no confías en tu pregunta, ¿cómo va a tocarlo? No puedes fingir seguridad. Si pronuncias la pregunta con confianza genuina en su valor, él la siente y eso le da peso. Lo más difícil de todo, no esperes una respuesta inmediata. No te quedes ahí mirándolo, esperando. No llenes el silencio con más palabras. No digas, ¿y qué piensas? ¿No quieres decir nada? Porque en el instante en que lo haces, destruyes la tensión que habías construido. Recuerda, esta pregunta es como plantar una semilla. Las semillas no crecen porque las vigiles constantemente o las empujes. Crecen en la oscuridad, en el silencio, a su tiempo. Esta pregunta necesita espacio para germinar en su mente, tiempo para que él la procese. Piénsalo, mientras conduce, en la ducha, por la noche, en la cama. Si esperas una respuesta inmediata, lo fuerzas a una reacción superficial. Pero si preguntas y luego te retiras física o emocionalmente, le das espacio para que la semilla se clave profundamente en su psique. Le das espacio para preguntarse, ¿por qué me lo preguntó? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué significo para ella? ¿Qué vio en mí? Después de hacer la pregunta, puedes quedarte en silencio un par de segundos, como dándole la oportunidad de decir algo si lo desea, y luego pasar a otro tema, o, mejor aún, despedirte naturalmente. Tengo que irme, hasta luego, o simplemente una ligera sonrisa, y te vas. Ese retiro silencioso completa el círculo perfecto, porque ahora la pregunta queda en el aire, sin resolver, sin explicación, sin cierre. Y el cerebro humano odia los finales abiertos, las preguntas sin resolver, los misterios sin explicación. Así que su mente seguirá volviendo a ese momento, analizándolo, intentando entender, buscando significado. Y cada vez que lo haga, pensará en ti. Y ese es exactamente el objetivo. ¿Te has preguntado alguna vez qué sientes realmente cuando no estoy ahí? Esa es la pregunta. Léela otra vez. Déjala resonar en tu propia mente antes de siquiera pensar en usarla. Porque esto no es una pregunta corriente. No es un ¿me extrañas? Disfrazado. No es un ¿piensas en mí? Es algo mucho más profundo, mucho más estratégico, mucho más impactante, tan simple y a la vez tan poderoso. La belleza de esta pregunta reside precisamente en su aparente simplicidad. No contiene palabras complicadas, ni estructura enrevesada, ni vocabulario exigente. Cualquiera podría decirla, y sin embargo muy pocos entienden realmente por qué funciona, y aún menos tienen la fortaleza emocional para usarla correctamente. Esta simplicidad engaña.
Parece inofensiva, inocente, como curiosidad casual. Pero bajo esa superficie calma hay capas y capas de profundidad psicológica. Es como un iceberg. La parte visible es pequeña, pero lo invisible debajo es enorme. Eso es lo que la hace tan poderosa. No activa mecanismos de defensa porque no parece una amenaza. No suena a reproche, ni a necesidad, ni a exigencia. Suena pensativa, como interés genuino, como búsqueda de algo más profundo que un ¿te gusto? O ¿quieres estar conmigo? Porque obliga a mirarse más allá del ego y del orgullo. Ahí está el verdadero ingenio de la pregunta. No le pides que piense en ti, le pides que piense en sí mismo. Lo conduces hacia la autorreflexión, hacia las profundidades de sus propias emociones, hacia áreas que quizá nunca haya explorado conscientemente. Los hombres, especialmente en lo emocional, a menudo viven en piloto automático. Sienten sí, pero rara vez analizan qué sienten, por qué lo sienten o qué significa. Actúan desde el sentimiento sin procesarlo realmente. Eso es más fácil, más cómodo, menos vulnerable. Pero esta pregunta rompe el piloto automático. Lo fuerza a pausar. Lo obliga a preguntarse. ¿Qué siento realmente cuando ella no está? ¿Siento alivio, vacío, indiferencia, inquietud? Y para responder, debe ser brutalmente honesto consigo mismo. Aquí empieza el verdadero poder. Debe ir más allá del ego y del orgullo, porque el ego le dice, no la necesitas, estás bien solo, no le des ese poder. El orgullo dice, no muestres debilidad, no dejes que ella vea nada. Pero esta pregunta lo coloca en una situación donde ya no puede responder desde el ego. Debe hablar desde un lugar más profundo, real y auténtico, porque la pregunta no es un simple ¿me extrañas? Al que el ego puede responder con indiferencia. La pregunta es, ¿te has preguntado alguna vez qué sientes realmente cuando no estoy ahí? Y esa palabra, realmente, es decisiva. Sugiere que hay una brecha entre lo que dice que siente y lo que realmente siente. Sugiere que quizá no ha sido completamente honesto consigo mismo. Y eso crea tensión, una disonancia cognitiva que su mente quiere resolver. Queda con la cabeza inquieta intentando entender si me echa de menos por costumbre o porque emocionalmente me necesita. Es la trampa perfecta. Pero no una trampa manipuladora. Es solo una invitación a reconocerse de verdad. Porque hay una gran diferencia entre extrañar por costumbre y necesitar emocionalmente a alguien. La mayoría nunca se hacen conscientes de esa diferencia. Extrañar por costumbre es fácil de explicar, racionalizar, cómodo. Claro, a veces pienso en ella. Pasamos mucho tiempo juntos. Formaba parte de mi rutina. Eso es superficial, inofensivo y seguro. Pero necesitar emocionalmente a alguien es otra cosa. Significa que hay algo en ti que llena un espacio en él que nadie más puede llenar. Que tu presencia o tu ausencia cambia verdaderamente su estado emocional. Que no eres solo hábito, eres esencial. Y admitir eso, aunque sea solo para uno mismo, es vulnerable. Da miedo, es poderoso. Ahora su mente está atrapada en esa distinción. ¿Estoy simplemente acostumbrado o hay algo más detrás? ¿Qué siento exactamente cuando noto que ella ya no está? ¿Es nostalgia pasajera o un vacío real? No son preguntas sencillas. Requieren tiempo, reflexión y honestidad. Y cuanto más piensa en ti. Porque para entenderse, debe pensar en ti, en tu presencia, en tu ausencia, en vuestros momentos. Cada vez que lo hace, ocupas espacio en su mente, en su conciencia, en su mundo emocional. Y lo mejor, tú no das respuestas. Dejas que el silencio haga su trabajo. Eso no puede ser subrayado lo suficiente.
El silencio después de esta pregunta no solo es importante, es crucial. Es la diferencia entre una pregunta que piensa 5 minutos y otra que lo ocupa por días, semanas o meses. Si haces la pregunta y luego permaneces en silencio, creas un vacío. Y la naturaleza detesta el vacío. La mente humana lo odia. Cuando surge un vacío en una conversación, especialmente después de algo cargado emocionalmente, el cerebro automáticamente trata de llenarlo. Quiere crear significado, entender, resolver. Pero si no lo rellenas, ni con explicaciones, ni con tu propia respuesta, ni con charla trivial que diluya el momento, lo dejas solo con ese espacio. Y entonces su mente comienza a llenarlo por sí misma con pensamientos, preguntas, análisis y sentimientos. El silencio comunica algo poderoso sobre ti, que puedes sostener la tensión emocional, que no temes el silencio, que te sientes cómoda en la incertidumbre, que posees la fuerza interior para hacer una pregunta profunda y luego simplemente esperar. Muy pocas personas pueden hacer eso. Esta rara habilidad lo impresiona tanto como la pregunta en sí. Esa pausa, ese momento en que no dices nada, es cuando su mente empieza a repetir la pregunta una y otra vez. El cerebro humano tiene un rasgo fascinante. Cuando algo queda sin resolver, especialmente algo emocional, la mente vuelve compulsivamente a ello, como una canción que se te queda pegada en la cabeza, pero mucho más profunda y significativa. En esa pausa silenciosa ocurre algo mágico. La pregunta deja de ser solo una frase. Se convierte en una presencia, casi una energía tangible que llena el espacio entre ustedes. Y como no la explicaste, no la defendiste, no la diluiste, permanece pura, enfocada y poderosa. Su mente la oye otra vez. ¿Te has preguntado alguna vez qué sientes realmente cuando no estoy ahí? Y otra vez, y otra vez. No porque tú la repitas, sino porque su propia mente la reproduce. Intenta procesarla, darle sentido, encontrar una respuesta que le parezca verdadera. Cada repetición es como una ola golpeando una roca. La primera no hace mucho, pero ola tras ola, la roca comienza a cambiar, a erosionarse, a formarse. Así trabaja esta pregunta en su psique, no con un estallido súbito, sino con un efecto silencioso y constante que se profundiza con el tiempo. Cuanto más mantengas el espacio del silencio abierto, más profundo será el efecto, porque no puede simplemente ignorarla, no puede fingir que no la escucho. Queda flotando entre ustedes, sin resolver, exigente, y su mente por naturaleza seguirá volviendo hasta encontrar algún tipo de resolución. No porque lo manipules, sino porque lo conduces hacia su propia conciencia. Esa es la diferencia crucial. Y este método no es manipulación en sentido negativo. No le mientes, no falseas, no juegas de manera deshonesta con sus sentimientos. Simplemente formulas una pregunta honesta que invita a la reflexión verdadera. Manipular sería decir algo falso para provocar una reacción concreta. Manipular sería pretender ser alguien que no eres para conseguir algo. Manipular sería usar sus inseguridades para controlarlo. Pero esto es distinto. Esto es una invitación a la autenticidad, a encontrarse consigo mismo. No estás creando un sentimiento nuevo en él. Solo haces visible lo que ya estaba, como una lámpara que ilumina un rincón oscuro. Ese espacio, esos objetos, esa verdad, siempre estuvieron ahí. Simplemente le ayudas a verlos por fin. Lo guías hacia su mundo interior, hacia sus emociones verdaderas. Y si en ese proceso se da cuenta de que te extraña, de que te necesita, de que significas más para él de lo que quería admitir, no es porque tú lo hiciste sentir así, sino porque él siempre lo sintió.
simplemente lo reconoce ahora. Y nadie olvida a quien lo hace reflexionar sobre sí mismo. Esa es una verdad profunda sobre la naturaleza humana que muy pocos comprenden. Recordamos a quienes nos hacen sentir bien. Sí, recordamos a quienes nos hacen reír, quienes nos atraen físicamente, quienes nos entretienen. Pero todos esos recuerdos son superficiales y fáciles de reemplazar. En cambio, la persona que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos de una manera nueva, que nos lleva a profundidades nunca exploradas, que abre puertas en nuestra conciencia, que permanecen abiertas mucho después, deja una marca indeleble. Se vuelve parte de nuestra propia historia de autodescubrimiento. Y eso es inolvidable. Es como la diferencia entre un turista que visita un país y un arqueólogo que descubre algo antiguo y valioso en él. El turista tiene una experiencia agradable y sigue adelante. Pero el arqueólogo ha desenterrado algo que cambia para siempre la comprensión de ese lugar. No quiere ser la turista en su vida. Quiere ser la arqueóloga que descubre verdades que necesitaba ver. Cuando alguien te hace reflexionar de verdad, no superficialmente, sino profunda y honestamente, se crea una conexión poderosa. Cada vez que él vuelva a ese lugar de autorreflexión, tú estarás allí en su memoria. Cada vez que examine sus sentimientos, recordará que tú fuiste quien lo invitó a hacerlo. No solo serás un recuerdo, sino un catalizador de su crecimiento emocional. Y eso no se olvida, no se borra fácilmente, porque no fuiste solo una experiencia agradable. Fuiste un momento de transformación, un punto de inflexión en su relación consigo mismo. Así se crea la atracción real, no desde la carencia, sino desde la mente. La mayoría intenta crear atracción a través de la falta. Desaparecen para que el otro los extrañe. Crean escasez artificial. Juegan a hacerse de rogar. Y sí, estas técnicas pueden funcionar a corto plazo, porque disparan el miedo a la pérdida, una emoción poderosa. Pero la atracción basada en la falta es frágil, reactiva, externa. Depende de que controles cuánto estás presente, cuánto tiempo das, cuánto compartes. Eso agota porque debes controlar constantemente cuánto espacio ocupas. La atracción que surge desde la mente es distinta. Es interna, proactiva, estable. No depende de tu presencia física o ausencia. Depende de que hayas tomado un lugar en su mundo mental, en su paisaje emocional interior. Cuando creas atracción desde la mente, da igual si estás cerca o lejos, disponible o no. Ya estás adentro. Formas parte de su pensamiento, de su autocomprensión, de su proceso emocional. Y eso no se borra solo por distancia física o por conocer a otras personas. La atracción mental es profunda, porque va más allá del deseo físico y de las emociones superficiales. Toca la identidad, la conciencia, y esos son los ámbitos más duraderos de la experiencia humana. No es por el deseo de ser recordada, sino por la sabiduría de ser inolvidable. Esa es la diferencia entre la necesidad y la fortaleza, entre la esperanza y la certeza, entre mendigar un lugar en su mente y saber que ya lo tienes. Si deseas ser recordada, estás en una posición de dependencia. Esperas algo de él. Te apoyas en sus pensamientos, en sus decisiones, en su voluntad. Esa es una posición débil, ansiosa y vulnerable. Pero si actúas desde la sabiduría de ser inolvidable, estás en un lugar completamente diferente. No esperas que te recuerde. Sabes que lo hará. No pides espacio en su cabeza. Sabes que ya ocupas uno. No estás nerviosa por el resultado. Estás segura de tu efecto. Esa seguridad no viene de la arrogancia ni de la ilusión, sino de entender los principios psicológicos que sostienen esa dinámica.
Viene de saber que has hecho algo que cambió fundamentalmente la conexión, que dejaste algo en él que no se deshace fácilmente. La sabiduría de ser inolvidable significa entender que no tienes que ser la más bella, la más graciosa o la más disponible. Debes ser quien lo haga pensar, quien lo haga sentir, quien lo haga cuestionarse, quien abra puertas en su conciencia que permanezcan abiertas mucho después. Esa sabiduría te da paz, serenidad y seguridad, y eso, por sí mismo, es atractivo. Porque cuando no estás desesperada por ser recordada, cuando no intentas con afán ocupar su mente, paradójicamente te vuelves aún más inolvidable. Tu energía cambia, tu presencia cambia, y él lo siente. Eso significa actuar desde un lugar de verdadera fortaleza interior. No poder sobre él, sino poder dentro de ti. No control sobre sus emociones, sino maestría sobre las tuyas. No manipulación de su mente, sino profundo entendimiento de cómo funciona la conexión humana auténtica. Cuando formulas esa pregunta desde ese estado, desde la sabiduría, la calma y la certeza de que ya eres inolvidable, todo cambia. La pregunta adquiere otro peso, el silencio posterior otra cualidad. El efecto se vuelve exponencialmente más fuerte, porque él no responde solo a las palabras, sino a toda tu energía, a la confianza que irradian, a la profundidad que encarnas. Y eso, exactamente eso, es lo que crea una atracción verdadera y duradera. No la superficial que se desvanece con el tiempo, ni la basada en juegos o técnicas baratas, sino la que surge porque eres realmente extraordinaria. Alguien que opera en otro nivel, que entiende las verdades profundas de la conexión humana y las aplica con integridad y sabiduría. Esa es la atracción que permanece, la atracción que transforma, la atracción que lo hace pensar en ti no solo toda la noche, sino mucho más allá. Si este video te ayudó a entender el poder de tu calma y de tus palabras, suscríbete para no perderte nada. Dale like, compártelo con una amiga que debería escucharlo y escríbeme en los comentarios qué piensas sobre esta pregunta. Y si quieres apoyar adicionalmente este canal, únete a la membresía. Tendrás prioridad en los comentarios y acceso a contenido exclusivo que preparo con todo mi corazón.